A partir del discurso del expresidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, en el cual declara la guerra a Inglaterra por las Islas Malvinas, surge esta temática sobre cómo los discursos políticos ocupan un lugar importante en la sociedad a la hora de concretar un conflicto bélico. A lo largo de la historia se puede observar que hicieron algo más que informar a la ciudadanía. De hecho, en reiteradas oportunidades se centraron en la arenga y en difundir discursos que únicamente apelan a los sentimientos de la ciudadanía, esperando una reacción positiva con respecto a lo que se transmitía. Pero, ¿tiene suficiente poder un discurso para producir los efectos que se buscan las personas? En periodos de guerras, el discurso político juega un rol fundamental en la sociedad para generar distintas emociones en los ciudadanos, para que avalen y justifiquen la causa por la cual se está en conflicto, o simplemente para alimentar el odio de un pueblo hacia el otro, hacia el enemigo. Esta hipótesis tratará de ser confirmada tomando el ejemplo del discurso de Leopoldo Galtieri en la Guerra de las Malvinas y siendo sostenida por autores especializados en la lingüística y semiología. Va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Esta hipótesis puede ser fundamentada desde más de una perspectiva. En primer lugar, estudiosos de la comunicación social como Laswell y Adorno se han encargado de observar esta problemática en la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente. En segundo lugar, puede fundamentarse analizando a distintos lingüistas que se encargan de estudiar el lenguaje y el discurso, y aquí es donde se va a centrar el trabajo. Para analizar el discurso de Leopoldo Galtieri, se puede acudir a 6 conceptos de distintos autores de la semiología. El primero que se puede tomar para empezar a hacerlo es a Maingeneu, quien se encargó de escribir sobre la escena de la Anunciación y afirma que cada tipo de discurso está dentro de una escena englobante. El discurso puede ser religioso, publicitario, político, etc. En este caso, nuestra escena englobante es política, y una anunciación política corresponde a un ciudadano dirigiéndose a otros ciudadanos. En este caso particular, el ciudadano que se dirige a los demás es Galtieri, quien se dirige a millones de argentinos y argentinas. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, resalta el autor, en esta situación es la de la escenografía. Para que el discurso tenga éxito, no requiere solamente de un buen orador u oradora. Para lograr convencer, tiene una escenografía por detrás que legitima, que respalda lo que dice. Combinados, forman un discurso que tiene más probabilidades de conseguir su objetivo de convencimiento. Observando el caso que se analiza, Galtieri no está dando su discurso desde un lugar privado y para que se transmita solamente en radio o televisión. Lo hace desde un lugar muy simbólico como lo es el balcón de Casa de Gobierno, frente a miles y miles de personas ubicadas en Plaza de Mayo, flameando sus banderas de Argentina y enceguecidos por la euforia del momento. En esta misma línea se puede adoptar el concepto de imagen de Ruth Amosi. La autora dice que la construcción de una imagen toma en cuenta las exigencias del discurso político y que hay que explotar el potencial de ciertas imágenes ya hechas que reutiliza en contextos nuevos para responder a necesidades particulares. Sumado a lo que se mencionó anteriormente de lo imponente que es la imagen de un presidente hablando desde arriba hacia una parte del pueblo argentino, aquí se puede encontrar un estrecho vínculo con políticos que han utilizado previamente esa imagen a la hora de comunicar. Si bien son personas con ideales opuestos, Juan Domingo Perón utilizó el mismo recurso el 1 de mayo de 1974, o incluso la misma Evita el Día de la Lealtad Peronista de 1951. A esto hace referencia Amosi con explotar el potencial de ciertas imágenes ya hechas. Por otro lado, una parte del discurso es formado por el lenguaje, el cual es presentado por Emile Benveniste como un instrumento que se presta a transmitir lo que se le confíe, ya sea una orden, una pregunta o un aviso que provoca en el interlocutor un comportamiento adecuado a cada ocasión.
Si usamos el discurso del expresidente de facto, se puede afirmar que lo utilizó esperando un comportamiento y una reacción de euforia y apoyo de los argentinos y argentinas. Si analizamos el famoso pero nefasto discurso por lo que representa, se puede observar que logró el cometido de generar esos efectos en las personas. Veamos, por ejemplo, la reacción del público cuando afirma que presentarán batalla. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Otro de los factores importantes a la hora de analizar el discurso es el ethos. Si bien hay varios conceptos de ethos, aquí se puede tomar el de Roland Barthes, quien se basa en Aristóteles y lo define como los rasgos de carácter que el orador debe mostrar al auditorio para dar una buena impresión. En el discurso de Galtieri lo que se puede observar es justamente eso, el carácter que demuestra, un tanto por ser partícipe de las Fuerzas Armadas y otro porque la situación lo ameritaba para que pueda cumplir su objetivo. Observemos una muestra fuerte de carácter en este fragmento de discurso en donde se enfrenta abiertamente con Margaret Thatcher y el pueblo británico. Además, cabe destacar nuevamente la reacción de las personas. De Gran Bretaña, la señora Thatcher. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Y tomando este mismo fragmento, podemos analizar el pathos, entendiendo este concepto como la parte sentimental, empática o la alineación de emociones entre quien enuncia y quien escucha. Podemos observar en este caso cómo a medida que Galtieri va hablando parece producirse un cruce de sentimientos similares entre él y las personas que estaban en Plaza de Mayo. Se puede concluir con que todo ocurre alrededor de Galtieri, no solo por lo que dice, sino por lo que expresa de manera verbal y no verbal. Es lo que dice Amosi cuando se refiere a la noción del yo. El yo no es solo el sujeto que da origen al decir, es también aquel en torno del cual se organiza el cuadro. Para finalizar, se expondrán algunos conceptos de Michel Péchex. Basándose en Althusser, sugiere que el sujeto es alguien que carga con ideología y preconceptos. Para Péchex, no hay ideología sino a través del sujeto y para los sujetos. En parte, a esto hace referencia el concepto de los dos olvidos. El olvido número 1 es inconsciente y expresa que el sujeto cree que es el creador absoluto de su discurso y del origen del sentido. Esto no es así, ya que existe una formación discursiva y una constitución del sujeto previo a ese discurso, por lo cual el discurso se realiza en base a esa formación y constitución previa. Por otro lado, el olvido número 2 es relativamente consciente y está relacionado a los procesos de enunciación. El enunciador, como es sujeto hablante, tiene la libertad de elegir qué decir y qué ocultar.
En este discurso particular de Galtieri se puede observar cómo se disponen estos dos olvidos. Si bien el olvido número 1 es inconsciente y es imposible descifrar con certeza, se puede pensar que ese discurso hostil lo armó basado en su ideología militar y reaccionaria, correspondiente a su pasado y presente en Fuerzas Armadas. Por otra parte, el segundo olvido es consciente y en él está implicada la libertad del hablante. Dentro de este, se puede destacar, por ejemplo, que si bien su discurso estuvo basado en defender el suelo argentino y recuperar las islas, eligió omitir, entre otras cosas, que eso implicaba la muerte de jóvenes que no estaban preparados para una guerra. Esa omisión es la que forma parte del segundo olvido. A continuación, unos ejemplos de cómo centró su discurso en defender a través de la guerra la tierra argentina, pero omitió todos los daños que eso podía causar. Bien dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. El mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y como conclusión, al juntar todos estos elementos y hacer revisionismo histórico, se puede concluir que un discurso bien empleado puede causar los efectos buscados, sobre todo en situaciones atípicas, donde los ánimos están caldeados y los medios de comunicación controlados por unos pocos.